Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, soy Mauricio Weintraub, espero que estén muy bien. Estamos empezando un nuevo encuentro de nuestro ciclo para músicos, Sintonizando 2025, que empezamos en sintonía con músicos de Argentina y de España, como ya saben, con docentes de música de Argentina y de España, como ya saben. Estoy dando entrada a Viche. Hola, Viche, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me alegro mucho. Y por ahí también está Vicente. Vamos a ver si nos acompaña Vicente, si mi internet resiste y podemos conectarnos también con él. ¿Cómo va, Viche? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Bueno. Estás acompañada. ¿Quién es? Esta cosa. Rosa. Pero Viche le pone nombre de personas a los gatos, entonces yo me los confundo. Viene Miguel, viene Rosa. ¿Y el otro cómo se llama? Enrique. Enrique es el otro, muy bien. Bueno, muy bien. Y está también Sandra, que está tratando de unirse. Vamos a ver si lo conseguimos o no. Organizamos las charlas para músicos pensando en 2 charlas por tema. La vez pasada tuvimos la primera parte de lo que es qué es el miedo escénico en los músicos. Son temas que por supuesto se relacionan, todos tienen puntos en contacto en común y pasamos de un tema al otro que son el mismo y no lo son. Hoy vamos a hacer la segunda parte de qué se trata el miedo escénico en músicos, pero primero pregunto, Sandra, si estás ahí. ¿Estás ahí? Estoy acá y te veo y la veo a Biche. Ah, genial. Bueno, yo no te veo, pero te escucho perfecto. Así que Buenísimo. bueno, me alegro mucho. Sí, biche, dale. No, que yo tampoco la veo, pero se escucha bien. Se escucha impecable. Buenísimo. A quien no sé si está es Vicente. ¿Estás ahí, Vicente? Me parece que Vicente no. Traté de darle entrada, pero por ahora no. Por ahora no sucede. Bueno, vamos empezando. La vez pasada veíamos el miedo escénico parte uno y nos han llegado algunas preguntas y hoy tenemos miedo escénico parte 2. Es una continuidad que es una continuidad y a la vez no lo es, ¿no? Estamos charlando de temas que son básicos y yo diría muy frecuentes, quizás mucho más frecuentes de lo que creemos en la vida de nosotros los músicos y los músicos académicos y a veces los músicos no académicos también. Teníamos algunas preguntas, no sé si la tienen por ahí. Sí, acá tengo, siguen llegando, ¿eh? Bueno, Así que bueno, te leo una muy interesante de José, dale, un pianista. dale. Dice, siempre tuve la fantasía de que el miedo escénico estaba asociado a una personalidad introvertida. Por el contrario, yo soy muy sociable y extrovertido, pero empecé a tocar piano de grande y me tiemblan las manos cada vez que alguien me escucha. Tengo Ujú, 41 años. ujú. Sí. Bueno, como bien dice José y como bueno lo vive en carne propia, el miedo escénico no tiene rango, no tiene características, no tiene nivel de preparación. El miedo escénico puede darse en cualquier persona, introvertida, extrovertida, con muchísima preparación, con poca preparación, con mucha experiencia, con poca experiencia. Digo, puede darse en cualquier persona porque hay toda una parte del miedo escénico que en realidad no tiene que ver con cómo es la persona, tiene que ver con otras cuestiones, algunas de las cuales ya venimos viendo, otras las iremos desplegando, pero tiene que ver, digo, en la cuestión más interna del músico, en la cuestión más personal del músico, tiene que ver con cómo se trata cuando fracasa o cuando toca mal o cuando se equivoca o cuando falla o cuando el concierto no es como él desea. Y como bien dice José, esto se puede dar a una persona más introvertida o más extrovertida, porque sobre todo el miedo escénico no tiene que ver con el otro. O sea, el miedo escénico aparece cuando hay otro, pero en realidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que a mí me pasa cuando hay otro. Ok. Ujú. Muy interesante esto. La verdad que van teniendo mucha repercusión estas charlas. Este tema empieza como a estar más en la charla de los músicos, ¿no? Que antes Ujú. como que se evitaba esto. Y Tal cual. ahora hay como un no esconder, un buscar alternativas, un preguntar, un poco a partir de habilitar esto de las preguntas. La verdad que me sorprende cuántas personas, ya sea profesionales o no, pero que Ujú. hacen música, les pasa esta situación.
Así que bueno, me parece súper valioso este espacio. Sí, porque además, bueno, uno de los grandes problemas del miedo escénico es que no se habla de eso, o se habla poco. Es cierto que ahora se habla muchísimo más que antes, ahora se habla muchísimo más que hace 20 años, como de tantas cosas, se habla muchísimo más que hace 20 años o 30 años, pero es cierto que todavía se habla mucho menos en comparación con la gente que lo sufre. Y es cierto, este espacio, clases, algunos espacios que ya están en instituciones públicas, acá y en otros países, eh, cursos, seminarios, digo, la posibilidad de contar lo que nos pasa en el escenario también nos permite ver por qué nos pasa, porque en realidad el músico que tiene miedo escénico en general se siente en falta porque siente o que no estudia, o que es débil, o que debería sentir otra cosa, pero en realidad, eh, de alguna manera, él ha sido educado en un medio en donde finalmente el miedo escénico, no, yo diría, no puede no aparecer. Hay algunos parámetros que uno ve en los ambientes musicales, para no hablar de los ambientes familiares, hay algunos parámetros, algunos valores, algunas ideas que uno escucha y ve en los ambientes de formación musical sobre todo, que yo diría es casi imposible que no generen miedo escénico en muchísimos de los músicos que allí se forman y que allí estudian, ¿no? Ujú. Otra de las preguntas es si realmente uno puede superar totalmente este tema. Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Sí, entendiendo que superar también implica darle un lugar al miedo escénico. Porque la pregunta está buenísima. Me acuerdo ahora me acordé de una cantante que un día me llamó hace muchos años y me dijo, mirá que, me dijo, me dijeron que vos das clases sobre miedo escénico, me quisiera trabajar con vos, pero dice, mirá que yo tengo mucho miedo escénico. Bueno, le digo, ok. No, no, pero escúchame, dice, tengo mucho miedo escénico. Bueno, está bien, ok. Ella porque no me conocía a mí el miedo escénico que yo había tenido. No, no, pero escúchame, quiero decirte que tengo mucho miedo escénico. ¿Vos me vas a ayudar? Y yo le dije, sí. A ver, sí. Uno, por supuesto, que trasciende el miedo escénico, puede disfrutar muchísimo del escenario. Lo que pasa es que la pregunta de si puedo solucionar totalmente este tema está planteada desde una idea que fomenta el miedo escénico, porque es una idea de completud, de totalidad, es una idea de tocar sin ningún tipo de condicionamiento y libre, disfrutar plenamente. Todas estas ideas 10 ayudan a que aparezca el miedo escénico. Porque justamente lo que quiere el músico que tiene miedo escénico es tocar 10, es tocar sin problemas, es tocar disfrutando plenamente, es nunca equivocarse. O sea, pensar en el 10 hace que todo el tiempo me sienta en falta. Digo, si el 10 es mi objetivo, todo el tiempo me siento en falta. Entonces, por supuesto que se disfruta muchísimo del escenario a medida que uno puede entender lo que le pasa, disolver lo que hay que disolver y sanar lo que hay que sanar, porque obviamente eso es así. Y también entender que, bueno, todos tenemos conciertos mejores, peores, incluso momentos en los conciertos en donde estoy más conectado, otros menos conectado. Darle un lugar al miedo escénico me permite disfrutar mucho del momento de exposición. Ok. Yo tengo una pregunta que hizo una alumna y puede estar relacionada un poco con esto, que la pregunta es si el medio escénico puede ser un aliado o solo, entre comillas, un obstáculo. Y también como que aparece Qué bueno, está bueno, que tengo que superar, tal cual. El vencer. miedo, el miedo escénico es un aliado cuando me doy cuenta que no es un obstáculo. O sea, el miedo escénico empieza a ser un aliado a medida que yo puedo escuchar lo que me quiere decir. Y voy a poner un ejemplo tonto, pero que se va a entender. Si un día yo me levanto y voy a correr y me duele la pierna, yo puedo pensar que el dolor es mi enemigo, mi obstáculo, lo que me detiene en mi deseo de correr, o puedo ponerme a escuchar a ver qué pasa. Y entonces quizás voy a un médico, pregunto, me hago estudios, qué sé yo, y quizás me doy cuenta que estoy lesionado. Que no me di cuenta, pero que estoy lesionado, por eso me duele. Y entonces en el momento de atender, de escuchar ese dolor y hacer los procesos necesarios, bueno, el dolor no solo desaparece paulatinamente, sino que mi pierna está cada vez más sana.
Con el miedo escénico pasa lo mismo. Lo que pasa es que el miedo escénico está muy mal visto, cada vez menos mal visto, pero digo, con el miedo escénico pasa lo mismo. El miedo escénico es una parte mía, no hay nada a vencer, no es mi enemigo, es una parte mía que tiene miedo. Y cuando uno empieza a pensar por qué tiene miedo, y bueno, yo creo que tiene bastante derecho a temerlo, a temer, porque tiene miedo porque es exigida, porque es maltratada, porque se la desconecta de su esencia musical, tiene miedo porque la están asustando. Y yo tengo una pregunta que me quedó a mí de la vez anterior en relación con esto que vos decís, porque la vez anterior vos decías esto de, pusiste el ejemplo de, bueno, si siempre te digo que hay un monstruo en el placar, bueno, y entonces yo pensaba, porque aparte cuando empezó la charla esta dijiste, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Ujú. Entendiendo que nos pasa que se podría decir que es un miedo de alguna manera exagerado o irreal, en el sentido de que no es que estoy al borde de un edificio, me estoy por caer, sino no pasa nada. Pero ¿cómo entender eso sin, porque digo, muchos maestros o muchas familias al momento de acompañar, se escucha mucho esto, pero en realidad no pasa nada, como no te entiendo porque en realidad no pasa nada. ¿Cómo se puede tratar Ujú. no pasa nada, pero hay todo un miedo generado y una exageración desde un lado más amoroso, ¿se entiende? Sin descalificar eso que le pasa al músico que siente miedo a una situación que en realidad no Está buenísimo lo que planteas, Richie, porque el problema es la palabra realidad, o sea, en realidad. A ver, yo siento miedo escénico y siento que algo gravísimo va a pasar si toco mal, ¿no? Digo, esto es lo que siente un músico que tiene miedo escénico, siente que algo gravísimo va a pasar. En cuanto vos le empezás a preguntar qué, empieza a perder como claridad, ¿no? Pero bueno, a lo sumo dice, a lo sumo dice, bueno, lo que va a pasar es que no me van a contratar nunca más, bueno, cosas así, ¿no? Voy a fracasar. Bueno, finalmente ese camino suele llevar a me voy a tener que dedicar a otra cosa, ¿no? Pero en realidad es si toco mal hoy y el camino termina y me voy a tener que dedicar a otra cosa. O sea que también es irreal eso, ¿no? Porque digo, para tener que dedicarme a otra cosa tengo que tocar un montón de años, ¿no? Para realmente que nadie más me llame o qué sé yo, ¿no? Entonces digo, en realidad no pasa nada. Y sí, en realidad, bueno, un mal concierto tenemos todos. Ahora, la realidad en la que al músico le pasa algo muy peligroso está dentro de sí. Porque claro, que el público no le guste, bueno, forma parte de la vida de cualquier persona. Ahora, que yo después del concierto me vaya a mi casa y no pueda dormir durante una semana, o que esté angustiadísimo 15 días, o que las imágenes me vuelvan a aparecer una y otra vez como si fuera un estrés postraumático después de la guerra. Claro, esto sí es tremendamente angustiante y también es la realidad. Claro, es mi realidad, no es la realidad concreta del escenario, pero es mi realidad. Entonces, en realidad no pasa nada, es saludable cuando uno se da cuenta que, no pasa nada, pero a mí me pasa, ¿por qué me pasa todo esto? Y me pongo a trabajar por qué me pasa todo esto. Claro, si solamente no pasa nada y yo tengo un montón de miedo, y parece que soy un tonto o parece que soy un enfermo, que ¿no? mucho, Entonces ahí, ¿cómo? que a uno le gusta sufrir. Claro, parece que a uno le gusta, casi parece que es culpa mía lo que siento, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, como tantas veces decimos, ¿no? El amigo no es una terapia. Muchas veces el maestro de instrumento no sabe nada de miedo escénico, no sabe cómo ayudar. O sea, por eso es tan importante consultar a las personas que realmente saben de qué se trata el miedo escénico, que hay varias líneas, ¿sí? No solamente estamos nosotros, hay otras líneas que también ayudan mucho desde otros lugares. Digo, es importante poder ser ayudado por alguien que sabe de lo que estamos hablando y no por alguien que sabe tocar, que no es lo mismo, no siempre es lo mismo. Sí, de hecho, a veces eh, hablando así con colegas me han dicho, bueno, esto a mí me sale y no sé transmitir por qué. Entonces también al momento de plantear, bueno, ¿qué pasa con X alumno que está atravesando esta situación y no sé cómo ayudarlo? Eh, Exactamente. entonces A ver, son dale, Sandra, dale. no, no, me parece muy,
muy valioso esto que marcas de poder recurrir a las personas que se han formado. O sea, Ujú. vos tenés una doble, un doble desarrollo de músico y psicólogo Sí. y has podido y ves al músico como más allá de la notación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que comprendés como a ciencia cierta de qué la va toda esta problemática tan común. Y me acordaba el otro día perdón, me Sí, sí. acordaba de un alumno tuyo cuando estaba preparando para un concurso Ujú. y había consultado y tenía como cierta urgencia y vos lo querías hacer trabajar una frase y bueno, sí, pero la obra entera y vos no querías, me acordé un poco de esa situación de también la urgencia de los músicos que tenemos por dar ese concurso, ese examen, el trabajo Ujú. y termina siendo la doble exigencia, ¿no? La nuestra más la que nos autoimponemos por el entorno. A ver, sí, a ver, estaba buenísimo lo que decía, hay varias cosas como para pensar. Primero, porque dijiste un montón de cosas, Sandra. Primero, es muy probable, no digo que siempre sea así, pero es muy, muy probable que un maestro que no ha atravesado el miedo escénico no sepa cómo ayudar a un músico que tiene miedo escénico. No siempre es así, ¿eh? Pero es muy, muy probable. Porque en realidad, cuando uno mira la educación musical lleva siglos, ¿no? Pero la problemática del miedo escénico como tema a tratar lleva muy poco tiempo. Entonces, hay muchísimos maestros que solamente por una cuestión de cuándo fue su formación, prácticamente no han tenido herramientas adquiridas para trabajar el miedo escénico. Y esto a mí me importa mucho porque una persona puede haber cambiado en sí mismo el miedo escénico, y ya esto es un montón, ya esto es un montón, pero puede no tener herramientas para brindarle a un alumno que tiene miedo escénico. ¿Por qué? Porque no las aprendió en su formación. Ni que hablar de un músico o de un maestro que no ha tenido miedo escénico y que, por supuesto, en su formación no ha tenido quizás ni siquiera una clase referida a miedo escénico. Es ahora cuando hay clases y en los programas más formales, pero igual en algunos establecimientos ya hay, es ahora cuando hay clases dirigidas a cómo trabajar con alumnos que tienen miedo escénico. Es ahora cuando empieza a haber clases, ¿sí? Después, de otro que dijiste y que también está muy bueno es que yo por mi condición doble de psicólogo y músico tengo elementos de los dos lados y obviamente que es cierto, pero en realidad lo que yo creo es que en el futuro, cuando digo en el futuro digo en 30 años, 20, 30 años, la cuestión la cuestión de cómo está armado el aspecto psicológico del músico va a estar dentro de los programas de estudio musicales, así como está Historia del Barroco, o así como está Armonía 1, Armonía 2 y Armonía 3. O sea, va a ser completamente inconcebible, sobre todo en los espacios de formación docente musicales, va a ser completamente inconcebible que no haya materias, no una materia, sino materias que se dediquen a trabajar y a explicarle a los alumnos cómo funciona el aparato psíquico de un músico. Y así como también va a ser imprescindible, aunque quizás eso ya hay más, que se les enseñe a los alumnos cómo funciona el cuerpo de un músico, ¿no? El descanso, la alimentación, digo, todo esto contribuye. Entonces, si bien es cierto que yo tengo la doble condición, yo creo que esto va a ser materia de las instituciones musicales. Evidentemente sí. Y la tercera cosa que iba a decir me la olvidé. Así que bueno, Acá si me acuerdo digo, dale, dale, hay dale. un mensaje, Dale, vi muchos colegas músicos, Ismael, vi muchos sí. colegas músicos dedicarse a otra cosa. No, espera que empieza hasta acá. Cada vez vemos más lejana la pandemia, el estrés que provocó y la falta de trabajo en todos los rubros, pero aún habemos muchos que estamos tratando de reconectar. Vi Ujú. muchos colegas músicos dedicarse a otra cosa después de todo esto, ya no pudieron encontrar el camino. Sí, no sé por qué Ismael lo pega tanto a la pandemia. Me parece que hay muchos músicos
que no se dedican a la música porque no supieron qué hacer y no recibieron la ayuda necesaria con el miedo escénico. Pero eso sí, muchísimos, ¿eh? O sea, hay muchísimos músicos que no se dedican a la música, o quizás peor aún, que solo se dedican a tocar, perdón, que solo se dedican a enseñar, perdón, porque no supieron qué hacer en su momento o no recibieron la ayuda necesaria con respecto al miedo escénico. Eso sí es, pero tremendamente frecuente verlo. Sí, sí. Hay preguntas también que mandó Vicente que no se pudo unir, pero había una Dale. que decía, a ver, Viche está leyendo la pregunta. Bueno, mientras lee Viche, te hago otra, Dale, dale, dale. que también la leí de Vicente. La diferencia entre ansiedad escénica y miedo escénico. Bueno, es interesante, me lo preguntó me lo preguntó el otro día un psicólogo que hizo su tesis de grado referida al miedo escénico y me tomaba algunas cosas que yo digo. La ansiedad escénica y el miedo escénico en realidad son dos terminologías de lo mismo. Por ejemplo, yo uso miedo escénico, por ejemplo, Guillermo Dalia usa ansiedad escénica. Son dos terminologías de lo mismo. Porque los dos hablamos de lo mismo y hay otras personas también, otros autores también. A mí me gusta más, y sin desmedro del término ansiedad escénica, a mí me gusta más llamarlo miedo escénico porque es como el músico suele llamarlo. O sea, el músico es cierto que el término ansiedad escénica es más, es más verdadero rigurosamente hablando, ¿sí? Porque en realidad es ansiedad más que miedo. Eh, Sobre todo porque en la ansiedad el objeto no es claro. Y en el miedo, uno le tiene miedo a caerse del quinto piso. Ok, es claro. En la ansiedad el objeto está más difuso, como pasa en este terreno. Pero a mí me gusta más llamarlo miedo escénico porque el músico lo experimenta así, lo vive como miedo escénico. Pero bueno, es una diferencia terminológica nada más, no tiene mayor importancia. la pregunta de Vicente era la otra. ¿Qué papel juega el maltrato en el miedo escénico? Que ya lo veníamos hablando, ¿no? Un montón, un montón. Y le agregaría qué cosas más, además del maltrato. Un montón, el maltrato es un montón, sí, el maltrato es un montón de el miedo escénico. Todo músico que tiene miedo escénico se maltrata un montón, ¿no? Digo, un músico que tiene miedo escénico, independientemente del nivel donde toca, en el que toca, independientemente de cuánto toca, es más, independientemente de cómo toca, tiene un altísimo nivel de maltrato. Incluso en los conciertos buenos suele tener un alto nivel de maltrato. ¿A qué llamamos maltrato? Bueno, los que nos están viendo y que son músicos pueden hacer el ejercicio, ¿no? El jueguito. ¿Qué pienso de mí como músico? O sea, uno hace esta pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pienso yo de mí como músico? Y está bueno como tomar nota de lo primero que aparece. Y en general el músico que tiene miedo escénico, lo que le aparece primero son 4, 5, 6 cosas malas. Cosas que está en falta, cosas que no puede hacer, cosas que debería hacer y no hace, cosas que ya debería estar haciendo y todavía no hace, cosas en donde los otros hacen mejor que él. O sea, el músico que tiene miedo escénico, independientemente del nivel en el que toca, se suele tratar muy mal. Esto es fundamental. Obviamente lo aprendió de alguna manera, muchas veces lo aprendió de sus maestros, muchas veces lo aprendió de sus padres, muchas veces de sus padres y de sus maestros. O sea, digo, lo aprendió, pero ahora, si es un músico adulto, ya está en sí mismo, ya está digo, ya no hace falta que el otro maltrate, sino que él mismo se maltrata. De hecho, alguna vez hemos hecho el juego de que un músico, bueno, lo hago a veces en mis clases, ¿no? Que un músico diga cómo tocó, ¿no? Digo, a ver, los que me han visto trabajar saben que cuando yo trabajo con un músico, el músico toca, ¿no? Lo que sea. Y siempre que termina, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo te fue? Y uno ahí escucha cómo se piensa el músico. Y el músico que tiene miedo escénico, en el 90% empieza diciendo lo que estuvo mal, lo que no estuvo bien. Y si no encuentra mucho de lo que estuvo mal, lo que suele decir es, bueno, no la pasé bien. Y si no encuentra mucho, dice, bueno, no tuve miedo. O sea, siempre está puesto en lo que no hay o en lo que, ¿no? Siempre está puesto en esa columna. Entonces el maltrato juega un montón, sí, juega un montón.
Acá Gonzalo nos dice que no había pensado en el automaltrato. Así que Sí. bueno, viene bien para reflexionar. Y acá hay Sí, una porque, pregunta. perdóname, Sandra, disculpa una cosita, porque el músico que tiene miedo escénico está pensando en el rendimiento. Y además suele creer que el rendimiento es consecuencia exclusiva del estudio. Entonces solo quiere tocar mejor, o sea, rendir más, para lo cual suele estudiar más durante un tiempo, después empieza como a agotarse, y no se da cuenta que muchas veces el rendimiento ya está, por ejemplo, ya está en casa, o muchas veces el rendimiento está afectado justamente por el automaltrato. ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si yo me planteo caminar desde donde estoy ahora 10 metros para adelante, no tengo ningún problema. Ahora, si alguien me pone un arma en la cabeza y me dice, si tropezás disparo, es muy probable que yo tropiece. O sea, es muy probable que empiece a tener problemas allí donde evidentemente no los tengo, solo porque tengo un arma en la cabeza. El automaltrato es lo mismo. El músico ya sabe cómo se va a tratar cuando desafine. Ok. Acá hay otra pregunta. ¿Tener vergüenza al tocar es lo mismo que tener el miedo escénico? No es exactamente lo mismo. En general, a ver, estamos como en un terreno que siempre es, los límites no son rígidos, ¿no? Pero en general, el miedo escénico tiene que ver más con el rendimiento, con la exigencia de perfección. En general tiene que ver más con un músico que se autoexige perfección o casi perfección, mientras que la vergüenza tiene más que ver con una sensación casi de mayor desnudez de mostrar algo, algo propio, quizás algo que siento, ¿no? Muchas veces van juntas, pero muchas veces no. Digo, el músico que tiene miedo escénico casi siempre imagina un otro que se va a enojar con él cuando se equivoque. Mientras que el músico que tiene vergüenza casi siempre se imagina un otro que se va a reír de él. Es parecido, pero no es lo mismo. Ok. Otra pregunta que deja Vicente, que no se pudo conectar, Vicente, te extrañamos, Vicente, ibas a estar acá. ¿Qué pero que pasó? está. Dice, ¿cuál sería la manera más saludable de acompañar a mi alumno en la superación del miedo escénico? Bueno, qué buena pregunta de Vicente, que además es un docente, y es un gran docente que también trabaja mucho con todos estos temas, obviamente pertenece al equipo de Sintonía. Eh, Siempre la manera de acompañar a un alumno es pudiendo contactar con lo que le pasa, ¿no? Digo, ¿quién no ha tenido miedo escénico? Y si no he tenido miedo escénico, qué miedo he tenido? Digo, ahí puedo encontrar un lugar para identificarme, ¿no? Y obviamente, ¿qué hago yo con mi propio miedo, escénico o lo que sea? ¿No? ¿Cómo yo puedo crecer en eso? ¿Cómo yo puedo sentirme cada vez mejor? Yo puedo acompañarme a mí mismo y sanar eso que me pasa? Esto yo diría desde de un plano más personal, ¿no? Puedo ayudar ahí a donde me puedo ayudar a mí. Donde no me pude ayudar a mí, es difícil ayudar. Ahora, además de esto, que es una cosa bien de crecimiento personal del docente, ¿no? El docente como persona tiene que poder, tiene en el sentido de, es bueno que pueda disfrutar de su arte, de su vida musical. Además de eso, yo diría, ¿cuántas herramientas verdaderas tengo como docente para ayudar a mi alumno? O sea, además de poder transformarlo en mí, el temor que tenga, bueno, ¿cuántas herramientas tengo? ¿Cómo es mi teoría sobre miedo escénico? ¿Cuánto entiendo de lo que le pasa al alumno? Bueno, por eso hacemos formaciones y por eso hacemos todo un recorrido teórico, ¿no? Con los docentes. Yo tengo una pregunta, me vuelvo un poco para atrás igual con mi pregunta. Dale, ¿viste? Volviendo a esto del maltrato, ¿no? Porque hablaste bastante del maltrato, que era esto, qué papel juega y decís que es fundamental el maltrato. ¿Qué otro condimento, por así decirlo, tiene el miedo escénico, además del maltrato interno? O sea, ¿qué otras cosas totales se juegan, además del autoestima? Yo diría, una cuestión básica que hemos hablado, un día saben que podemos hacer un día en una de estas charlitas,
analizar brevemente un fragmento de una obra. Así, 10 compases o 12 compases, 8 compases, ¿no? Porque el músico que tiene miedo escénico ama la música, pero en general no entiende nada de lo que toca. O sea, casi siempre, digo, en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos, lo puede tocar técnicamente, pero tiene muy poquita idea de lo que pasa ahí adentro. Tanto porque suele no analizar mucho y sobre todo porque suele no estudiar para conectarse, ¿no? Entonces, en la formación que tenemos, mañana tenemos clase de formación, en la formación que tenemos, todas las clases que doy yo, hay un alumno que toca, ¿no? Y ahí trabajamos lo que es realmente interpretación, ¿no? Entonces, el alumno que tiene miedo escénico suele no plantearse cuestiones interpretativas, yo diría básicas. Su mayor anhelo suele ser, siempre estoy hablando en general, ¿no? Porque nadie es igual, pero digo, su mayor anhelo suele ser no equivocarse. Para que se entienda lo que estoy tratando de plantear, es como si un actor tiene como único anhelo de su función decir la letra y que no haya errores en la letra, ¿no? Es como un anhelo muy básico, ¿no? Y que lo separa al músico de su primera intención al acercarse a la música, que era conectarse con lo que está haciendo. Sí, Biche, ¿querías decir algo? No, no. Ujú. ¿Te parece contar cómo trabajamos en sintonía? Dale, contalo, dale, Sandra, sí. Bueno, tenemos una formación, ahora empieza el segundo cuatrimestre en interpretación emocional. Es online, nos juntamos músicos de todo el mundo Ujú, y la verdad que es una experiencia sumamente enriquecedora ujú, porque gracias a las tecnologías ahora podemos hasta hacer ejecuciones en vivo, tener las clases, cada uno tocando su instrumento, de a uno, ¿no? Obviamente, ujú. pero bueno, vos das las clases de interpretación emocional, después tenemos materias también de análisis y de teoría que damos los docentes que te acompañamos. Exactamente. Son 2 sábados, exactamente como lo decís, son 2 sábados por mes, 3 horas cada sábado, un sábado lo doy yo y el espacio se llama Interpretación Emocional. El otro sábado se divide en 2 bloques de 1 hora y media, con su pequeño descanso, y un bloque es de teoría y el otro es de análisis, ¿no? Le estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Y Eh, Ujú. Y sí, como vos decís, Sandra, y esto sí, es tal cual, es gracias a la tecnología, ¿no? Tenemos la posibilidad de contactarnos con músicos de todo el mundo, ¿no? Y esto es maravilloso, porque además es maravilloso porque eh, nos permite darnos cuenta que nos pasa lo mismo. O sea, nos pasa lo mismo acá, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Puerto Rico, en España. Nos pasa lo mismo, ¿no? Casi son como las mismas vivencias, ¿no? Bueno, sí, hace mucho que tenemos la formación. Viche, ¿cuánto hace? Y Sandra también, ¿cuánto hace que están ustedes conmigo, de una manera o de otra? Esa eh, es del 2020, pero la formación viene de tiempo atrás, ¿no? No. Sí, que ha bueno, ido cambiando de nombre y sí, sí, sí. Sí, sí, eh, sí, pero hace más de 10 años que estamos con la formación en interpretación emocional, que antes se llamaba formación en miedo escénico, sí. Tomó distintos nombres, pero en realidad la primera de todos fue en el 2011 en la Universidad de Flores. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. y quería agregar que a partir de septiembre vamos a dar una vez por mes, no, 2 veces por mes, en el taller de miedo escénico, que hay distintos días, lo da Viche, Elisa, Caro y yo. Entonces, Exactamente. Ujú. estamos haciendo difusión para aquellos que quieran trabajar esta problemática en talleres quincenales. Sí, y contemos la diferencia, ¿no? La formación, si bien obviamente los músicos llevan su experiencia, lo que les pasa y cuentan lo que les pasa y a partir de ahí trabajamos, pero la formación está mucho más pensada para docentes, tengan o no miedo escénico, ¿sí? Para docentes y obviamente, para también intérpretes, pero está pensada para que los docentes adquieran herramientas, mientras que los talleres de miedo escénico que acabas de nombrar,
que son, como bien dijiste, un encuentro cada 15 días, está pensado para el músico que tiene miedo escénico y quiere sentirse mejor en el momento de tocar, ¿no? Este es un poco el objetivo. Todo es por Zoom, ¿no? Todo es a través de la virtualidad. Sí, Acá son 4 grupos, no me acuerdo los horarios, pero sé que los días son lunes, miércoles, viernes y sábado. O sea, hay diferentes Sí, horarios, diferentes días, por si se exactamente, en alguno. exactamente, exactamente. Y si alguien quiere trabajar sonido escénico, pero no quiere hacerlo en grupo, bueno, también tenemos clases individuales con el equipo docente, ¿sí? Todo esto lo pueden consultar en el mail, sintonía.email@gmail.com. Ahí nos mandan un mail y enseguida Mariela les manda la información y ahí nos vamos contactando. hay un par de preguntas más, no sé si tenemos Dale. tiempo. Perdón, leímos la pregunta, nos mandó una pregunta inmediatamente después que terminó la charla anterior, una persona que no me acuerdo el nombre ahora realmente, nos mandó una pregunta, ¿la leímos ya? No. A ver, la tenemos por ahí porque como nos la mandó hace como 15 días, me interesa mucho si la podemos contestar. Y de paso digo que nuestro próximo encuentro, nuestros encuentros en este espacio son cada 15 días, pero el próximo va a ser la semana que viene. Solo para despistar, ¿sí? Porque después tenemos una serie de obligaciones si no podemos, entonces el próximo será la semana que viene. Bueno, tenemos la pregunta, si no vamos con otra y se la debemos a nuestra amiga y la retomaremos la semana que viene. Sí, lo que pasa es que está el Instagram en el teléfono, me tengo que ir al WhatsApp. Se la debemos Bueno, para la semana bueno, que viene. se la debemos para la próxima, se la debemos para la próxima. Te leo otra que es muy Dale, interesante, que anotó Caro. dale. ¿El miedo escénico tiene que ver con cuántas horas de vuelo tengo tocando en público? No. Tenemos casos, a ver, tenemos casos de músicos de extraordinario renombre y extraordinario nivel que tienen miedo escénico. Bueno, voy a contar la que ya todos conocemos, que es Marta Argerich. Marta Argerich tiene miedo escénico, de hecho hay videos de ella no queriendo salir al escenario o videos de ella diciendo que tiene miedo del concierto de la noche. Y bueno, ¿quién tiene más horas de vuelo y quién tiene más nivel artístico y musical que Marta Argerich? Y no es la única, ni siquiera es una excepción, sino que hay muchísimos músicos de muchísima trayectoria que tienen miedo escénico. Y después, gracias, Caro, justo iba a decir eso, de otro palo, ¿no? de otro género musical, Joaquín Sabina, que nunca ha tenido miedo escénico, en un momento empezó a tenerlo y ahora aleatoriamente, él lo cuenta y aparece en videos y demás, aleatoriamente tiene miedo escénico también, ¿no? Así que no tiene que ver en absoluto con la experiencia, con el nivel, no tiene nada que ver con eso. Y también demostraría que no es exclusivo de la música académica. No, por supuesto que no. Siempre me acuerdo de hace muchos años, hace como 15 años o más, eh, sí, más o menos, o más, que vino una cantante muy tímida a verme por miedo escénico y cuando se presentó y me contó quién era, ella cantaba heavy metal, ¿no? Y era como muy particular porque era muy tímida, hablaba muy bajito, ¿no? Casi no se la escuchaba y en un momento, después de charlar un rato, le dije, bueno, canta algo, ¿no? Necesito ver qué pasa. Y se paró tímidamente y cuando empezó a cantar tenía una voz, un caudal de voz enorme, pero enorme, sorprendente. Y mientras cantaba heavy metal, así con toda su potencia vocal, lloraba. Era como muy impresionante porque eran como dos personas a la vez, ¿no? Por supuesto que no tiene que ver con el género musical, no tiene que ver con nada, aunque es cierto que en la música académica suele haber un porcentaje mayor de músicos que tienen miedo escénico. Yo tengo acá la pregunta esta que había quedado, que es todo un comentario, creo, de Roxana. Dale, y con eso ya de a poquito vamos cerrando. Dale, dale, Dice, biche. Roxana, o sea, había estado, se ve que en la charla anterior o la escuchó después y escribió. Te leo y te escucho habitualmente porque me Sí. pasa, me gusta saltar de combatirlo a abrazarlo, no es escénico, pero tengo comprensión cabal del movimiento. En el intento descubrí algo de lo que no te he escuchado hablar. Soy de las que accedió al deseo de hacer música de grande, a pesar que de pequeña y de joven no hacía otra cosa con cada instrumento al que accedía. Las veces que siento que estoy haciendo música,
que pueden ser fracciones de segundo durante la ejecución, me brota un llanto incontrolable. Son momentos de máxima felicidad. Lo relaciono con la angustia de hacerse con el deseo, en mi caso un deseo reprimido 40 años. Me pregunto a diario cómo fluir y seguir tocando y seguir haciendo música en ese estado de angustia que representa la felicidad inefable de hacerse con el deseo. Va, Roxana, es muy calificada, ¿eh? Porque si se hace esta pregunta, gracias, Viche, que la recuperaste la pregunta, es que es muy calificada en el sentido de que tiene mucho trabajo hecho, evidentemente, y tiene mucha percepción de lo que le pasa, y llegó a un lugar muy interesante, evidentemente, de su proceso, sea cual sea el proceso que esté haciendo o que haya hecho, ¿no? Yo diría que, si se entiende bien, o sea, por lo que parece decir Roxana, ella pudo permitirse el cantar, creo que canta, ¿no? O tocar, ella, ha conseguido salir de la imposición de no hacerlo, se ha permitido, evidentemente esto es todo un proceso, se ha permitido hacerlo y por supuesto conecta a la vez, conecta con mucha alegría por poder hacerlo, pero también evidentemente se transforma, yo diría, lo voy a poner así, se transforma en algún punto en aquella nena muy conectada, pero a la vez desprotegida. A ver, el deseo musical es un deseo siempre infantil. Infantil en el buen sentido. El deseo musical aparece siempre en la infancia, siempre es un niño o una niña el que desea, el que anhela contactar con el sonido. Siempre el deseo es de un niño o de una niña. Estar en un escenario es una cuestión adulta. ¿Eso quiere decir que el niño debe quedar afuera? No, 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 no. El niño debe quedar en el escenario, solo que debe estar protegido por un adulto. Si no hay un adulto que proteja del hipotético y posible maltrato de quien sea, si no hay un adulto que proteja, y si me transformo en aquel niño que anhelaba la música, sin un adulto en mí que proteja, entonces me siento desprotegido. Y si me siento desprotegido, no puedo no tener temor. Esto quizá daría para otra charla, que por ahora no es la próxima, pero la iremos retomando. Entonces digo, si uno piensa cómo sería el movimiento saludable de un músico en el escenario, un músico es a la vez dos. El niño que anhela el sonido y que contacta, para lo cual estudia para contactar y contacta, y el adulto que protege a este niño ante el hipotético maltrato de quien sea, que quizás no sucede nunca, pero el niño tiene que saber que el adulto está. Por supuesto, esto es un proceso a nivel personal, ¿no? Bueno, gracias a Roxana, ¿sí? Y a todos los que nos siguen. Vamos a empezar a terminar, si les parece. Los invitamos a todos a que nos manden mensajes o comentarios. Todo es bienvenido, lo pueden hacer por YouTube, lo pueden hacer por mail, lo pueden hacer por Instagram, lo pueden hacer por donde quieran, ¿sí? Por Facebook. Todo es bienvenido y nos sentimos muy acompañados y nos gusta acompañarlos, ¿sí? Y que podamos seguir hablando de estos temas. Si quieren cerramos. Sandra, algo para cerrar y también Viche. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que van siguiéndonos y haciendo sus consultas en vivo, digamos, mirando estando ahora en este momento. Así que bueno, gracias Viche por compartir este momento. A Vicente también que no pudo entrar, pero que está. Vicente también. Sí. A Caro también que está y a Elisa también que está. Y Agustín, que está parece que está un poquito papucho, así que le vamos a mandar un abrazo a través del océano, ¿sí? Para que se mejore prontito. Bueno. Dale, Viche. Gracias, gracias por la charla. Está buena porque siempre, no sé, uno puede seguir viendo en uno algo más. Y también además de preguntas, pueden mandar temas también para próximas charlas. Eso Exactamente. Exactamente. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Abrazos para todos y todas. Que estén muy bien, que pasen lindo. Chau, chau.